Estamos con análisis de gráficos y optimización, ¿no? Entonces, en la clase anterior vimos lo que era un ejemplo de trazo de curvas. O sea, del análisis de un gráfico ahí, ¿no? Era un polinomio que teníamos que graficar utilizando los criterios utilizando la derivada, la primera derivada, para ver dónde función es creciente, decreciente, y dónde ocurre un máximo o mínimo relativo, ¿verdad? Y además la concavidad utilizando la segunda derivada. Vamos a hacer rápidamente un ejercicio más, que es un tanto diferente, que es graficar. Vamos a graficar esta función. ¿Qué tipo de función es? Primero dijimos que habría que analizar qué tipo de función es. ¿Cómo la clasificamos esa función? Racional. Una función racional, ¿verdad? ¿Cuál es el dominio de esa función racional? Tomando en cuenta todos los conocimientos anteriores, ¿verdad? Cuando una función... Todos los reales que hacen cero al denominador. Todos los reales, excepto los que hacen cero al denominador. Perfecto, perfecto. Entonces, en las funciones racionales hay probabilidades de que existan asíntotas verticales y también una horizontal. En este caso, ¿cuáles son las posibles asíntotas verticales? Dos y menos 2. 2 y menos 2, ¿verdad? 2 y menos 2. Rápidamente, no voy a ir tan detalladito, ¿verdad? Pero sí en forma de comentario, sí, ¿verdad? 2 y menos 2 son las posibles asíntotas verticales, porque las funciones se puede escribir como 4x cuadrado más 18 entre 2 menos x y 2 menos x. ¿Qué aplique ahí en el denominador? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Entonces, ahí están las posibles asíntotas, ¿verdad? El 2 y el menos 2. O sea, es el que hace 0 acá, es el 2 y acá el menos 2. ¿Qué hacemos para ver si realmente son asíntotas verticales? ¿Se recuerdan? Entonces, x igual a menos 2, x igual a 2. Son las posibles. Entonces, ¿qué hacíamos para verificar si realmente esas son asíntotas verticales? ¿Se recuerdan? Verificar que no hagan cero al numerador. El numerador. ¿Y habrá posibilidades de que el número sea 0? Ninguno, ¿verdad? Miren, 4x cuadrado más 18. No hay forma de que un número ahí haga 0 el denominador, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque, aunque sea negativo, un número acá que le demos a x, al elevado al cuadrado da positivo, y aquí como este es positivo, no hay forma. Entonces, realmente ya te podemos decir de que ya no son posibles asíntotas, sino que esas son las asíntotas verticales. Asíntotas verticales menos 2 y 2. Verificando que esos valores no hacen 0 el numerador. Perfecto. Perfecto. Ahora bien, vamos a ver la asíntota horizontal. ¿Qué hacíamos para ver si la asíntota horizontal? ¿Qué hacemos? Bueno, calculamos el límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito. 4x cuadrado más 18 sobre 4 menos x cuadrado. Entonces tenemos que calcular ese límite. Si ese valor, si ese límite nos da un número, pues esa y igual a ese número sería la asíntota horizontal. Y también tenemos que verificar con menos infinito para ver si tiene 2, porque normalmente tiene una sola asíntota, ¿cómo se llama? Las racionales, ¿no? Las funciones racionales, entonces bastaría con esto. Ahora vamos a aplicar. Se observan qué pasaría si al evaluar x tiene más infinito que observamos acá. Al obtenerlo así directamente, el límite ese.
vemos que si el 4x cuadrado más 18 tiende a infinito positivo, esto va a ser también positivo, infinito. Y el denominador igual a infinito. Sería menos infinito acá, entonces tendríamos más infinito entre menos infinito. Son dos polinomios, ¿no? Entonces, quiere decir que podemos aplicar qué regla para encontrar ese límite. Tenemos que aplicar la regla del L'Hopital. Podemos aplicarlo, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a encontrar el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Cómo se hacía la aplicación ahí para aplicar L'Hopital? Derivar del numerador y derivar del numerador. Entonces da 8x, ¿verdad? 8x y menos 4x. Y ahí como podemos anular esta x con esta x, sí. ¿Por qué? Porque x tiende a ser siempre bien infinitamente grande, ¿no? Es infinito. Entonces no hay posibilidad de que esto sea cero, el x sea cero. Entonces quiere decir que ese límite va a ser igual a 4. 8 entre menos 4. Perdón, ¿cómo se leía? Aquí estamos. 2x. La derivada está mal, sería menos 2x, la derivada. Entonces, ¿cuánto daría eso? Menos 4. Menos 4. Entonces, por lo tanto, y igual a menos 4 es la asíntota horizontal. Entonces, eso nos va a ayudar a la gráfica, ¿no? Ya tenemos las asíntotas verticales, x igual a menos 2, x igual a 2. Asíntota horizontal es eso. Es decir, que la gráfica más o menos sería algo así, ¿no? Si este es el eje X, el eje Y. Solo voy a graficar así las asíntotas, ¿no? Entonces, acá tendríamos 1, 2, 3, 4. Y igual a menos 4. Entonces, acá. Entonces, la gráfica va a quedar en cualquiera de estas partes acá. Y eso lo vamos a analizar ya con lo demás, ¿no? Pero estas puteadas serían las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. Bien, ya teniendo eso, pues, ahora vamos a proceder a analizar lo de las funciones, lo de la función creciente, decreciente. Y hoy sí vamos a utilizar la derivada para ver dónde la función es creciente y decreciente. Entonces, yo no voy a hacer acá la derivada de esa función, ¿no? La derivada de esa función, al hacer la derivada, ¿cómo tendríamos que derivar eso? Esa expresión, ¿cómo la derivaríamos? Es un cociente de dos funciones, entonces tendríamos que aplicar la regla del cociente. Y tendríamos que llegar a esta expresión, 68x. Bien. ¿Cuáles serían los números críticos ahí? Digamos que los números críticos son aquellos valores en los cuales la derivada es igual a 0, ¿verdad? O que la derivada no existe. Pero tienen que ser valores que le pertenecen al dominio de la función. Valores que pertenecen al dominio de la función, en los cuales la derivada no existe, o que la derivada es igual a 0. Entonces, si esa derivada es igual a 0, ¿qué pasaría? Si esto lo igualamos a 0, o sea, 78x. Observen que esto, si lo pasamos al otro lado, sería 68, sería 0 por esto, ¿no? O viendo de otra manera también.
Lo de abajo no puede ser cero, ¿verdad? Para que esto valga cero, lo de abajo no puede ser cero. El denominador no puede ser cero. Ese término de abajo, o sea, el denominador no puede ser cero. ¿Quién tiene que ser cero? ¿Cuál es? Solamente el numerador, ¿no? Entonces 68x igual a 0. Este sería el número crítico, el único número crítico. El número crítico sería x igual a 0. Es el único que tiene. Ahora bien, entonces tenemos que analizar cómo es el signo de la primera derivada en los alrededores de x igual a 0. Pero tenemos otro detalle también. Tenemos otro detalle en donde el único número crítico sería este, ¿no? 0. Pero tenemos otro problema ahí, ¿no? Tenemos otro detalle, de que el 2 y el menos 2 también resultan acá, hace 0 esta expresión, el 2 y el menos 2, pero se recuerdan de que esas son las asíntotas que el x igual a 2. Verticales. Las asíntotas verticales. Entonces, aunque esos no son números críticos, entonces tenemos que ponerlos en el cuadro de variación. Porque hay que analizar el signo también alrededor de las asíntotas. Cómo va creciente o decreciente en esas partes, ¿no? Tenemos infinito a menos 2. Y también de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Tenemos que, en todos estos espacios tenemos que ver cómo la función creciente o decreciente. Repito, eso aunque no sean números críticos, hay que ponerlos. Son asíntotas, ¿verdad? Verticales. Ahora hay un detalle acá, ¿no? En el signo de la primera derivada, ¿qué sucede con este factor acá? Con este denominador. ¿Qué sucede? 4 menos x al cuadrado. No importa aquí qué valor le pongamos a x, lo sustituyamos por x, ¿qué va a suceder? Nunca va a ser negativo. No debe ese ser. patrón. Nunca. ¿Qué va a hacer? Eso no es necesario, como dice el compañero por ahí, no es necesario ponerlo en el cuadro. Siempre va a ser positivo, no afecta en nada al signo de la derivada en general. Entonces el único que afecta es el x realmente, ¿no? Ni el 68 si quiero lo pongo, pero no sirve de nada. No me cambia el signo. No sé si está claro. Entonces lo pongo, bueno, ese es el único. Y eso, este me va a determinar el signo realmente de la primera derivada. Entonces, ¿cómo va a ser esto acá? Sería así, ¿verdad? Y acá. Entonces, ¿cómo es el signo de la primera derivada? Es este mismo. Fíjate, el signo de la primera derivada sería ese mismo, o sea, menos, más. Entonces, la función original, ¿cómo es? Sería aquí, decreciente o creciente. Decreciente. Decreciente. Acá, ¿cómo tiene que ser ahí? Decreciente también. Decreciente también, y aquí creciente y creciente. Y ahí tenemos el comportamiento, ¿no? Ya de la función, en cuanto creciente, decreciente, ahí tenemos que la función va a ser decreciente desde dónde realmente. Desde menos 2 a 0. Desde Desde menos infinito a 0. ¿No? menos infinito a 0. Tenemos que tener en cuenta que aquí que es una asíntota vertical, ¿verdad? ¿Y aquí qué va a ocurrir en este valor? En valor de 0. Punto de inflexión. No. ¿Cómo le
llama eso? Mínimo relativo. Un mínimo relativo, ¿verdad? Es un mínimo relativo. Entonces, en el x igual a 0 ocurre un mínimo relativo local. Mínimo relativo local. Bien. Entonces, ¿y cuál es ese mínimo? Sería, el mínimo sería f de 0, que sería igual a cuánto. Recordemos cómo era la función, porque tenemos que guardarla en la función original. Ya se me olvidó cómo era la función. Y la tengo. La función f de x es igual a 4x cuadrado más 18 sobre 4 menos x cuadrado. Entonces, f de 0 sería igual a cuánto daría eso. Esto daría 0, ¿verdad? Sería 18, Ah, 18 entre menos 4. 18 entre 4 positivos sería, ¿no? Eso es igual a 9 medio. Este sería el mínimo el 9 medio sería el mínimo relativo. Ahí tenemos el mínimo relativo. Ok. Ahora veamos con la concavidad qué ocurre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para determinar la concavidad de la función en esos tramos? Sacar la segunda derivada. Tengamos esa segunda derivada, pero como repito, no la voy a calcular, porque si no, solo me lleva el tiempo acá. Y la segunda derivada es 68 Y ahora, ¿qué vemos ahí? Tenemos que hallar los posibles puntos de inflexión, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, analicemos ahí. ¿Qué valores hacen cero ahí esa segunda derivada? Analicemos ahí qué valores hacen cero la segunda derivada realmente. Cuatro. Ver. ¿Habrá alguno que haga cero el numerador? No, ¿verdad? No hay. No existe. No existe. Sin embargo, lo que necesitamos es analizar la concavidad. No hay valores que hagan cero la segunda derivada, pero sí hay elementos que ¿cómo se llama? Que influyen en el signo de la segunda derivada. Porque esta segunda derivada la podemos poner como recordemos que nos interesa también el signo, ¿verdad? De la segunda derivada. ¿Dónde es positiva la segunda derivada? ¿En qué intervalos es positiva?
en qué intervalo es negativa, para determinar la concavidad. Si la segunda derivada es positiva, en algún tramo, en un intervalo, entonces la función original va a ser cóncava hacia arriba. Y si es negativa en algunos tramos, en algún intervalo, entonces va a ser, la función original va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, esto lo podemos poner por 2 menos x al cubo, por 2 menos x al cubo. Entonces, valores que hagan 0, esta segunda derivada no existen. Realmente no van a haber puntos de inflexión. No habrá puntos de inflexión, porque, digamos, alrededor de 2 y menos 2, ahí pueden, aquí es uno es más, ¿verdad? Uno es más y el otro es menos. Entonces, el signo de la derivada sí va a venir dado por estos dos valores, ¿no? El signo. No sé si está claro. Entonces, pero esos son los asíntotas, ¿verdad? 2 y menos 2 son los asíntotas. Entonces son los que hay que analizar en la segunda derivada. A ver. Entonces es 2 más x elevado al cubo, 2 menos x elevado al cubo. Aquí vamos a analizar el signo de la segunda derivada y aquí como es la función f. Y alrededor de quién es? De, ¿cómo se llama? De menos 2 y de 2. Insisto, ¿verdad? Ahí esos no hacen cero, ¿cómo se llama? La derivada son las asíntotas, pero necesito saber cómo es el signo. Influyen estos factores en el signo de la derivada. Pues, por ejemplo, este valor se hace cero acá. Este 8 se hace cero acá, con el valor. Entonces, ¿cómo es el signo aquí, de este lado? Negativo. ¿Y acá? Así es, ¿verdad? Sí. Y en este caso. Este lado izquierdo sería positivo. Negativo. Del lado izquierdo, donde hace cero, ¿cómo es? Positivo porque la X es negativa. Porque la X es negativo, perfecto. Por lo tanto, la segunda derivada va a ser ¿qué? Negativo. Negativo, positivo, negativo. Entonces, la función original de la función f va a ser cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. La carita triste, carita alegre, carita triste. Y ahí tenemos cómo es la concavidad en los alrededores de estas asíntotas verticales, menos 2 y 2. Aquí hay cambio de concavidad, miren. Este pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Pero ¿qué ocurre? Menos 2, igual aquí hay cambio de concavidad. Pero menos 2 y el 2 no pertenecen al dominio de la función y además son las asíntotas verticales. Entonces, no hay puntos de inflexión. Aquí podemos verlo también, ¿verdad? De que no hay, ¿cómo se llama? Puntos de inflexión. Entonces, ya con esta información, y hay otra información que podemos también analizar, como se ve, que eso nos ayuda también a graficar, ver si la función original es par o impar. Ver si la función es par o impar. La función original, ¿verdad? Es f de x igual a 4x cuadrado más 18 sobre 4 menos x cuadrado. ¿Es par o impar? ¿Será par o impar? La pregunta. ¿Qué hacíamos para probar si era par o impar? Evaluarlo a menos X. Las X en menos Evaluarlo a menos X. Evaluar el opuesto de X en la función.
en menos X, ¿verdad? Y ver si llegamos, si es menos f de x sería el par, y si es f de x, entonces es par. Y observe que sería 4 por menos x al cuadrado más 18 sobre 4 menos x al cuadrado. Observen de que esto al cuadrado Mi ingeniero, ahí no sería más abajo. Menos por menos. no, pero cuando estamos elevando el menos Lo eleva al cuadrado. Lo eleva al cuadrado, se quita el 100. vuelve a positivo, entonces el menos se conserva. Esta es la función es par. Esto tiene una gran implicación importantísima, ¿verdad? Porque si la función es par, el eje va a haber simetría con respecto al eje Y. Por ejemplo, si me sale que hay un tramo de la gráfica es aquí así, si la función es par, si este es el eje Y, ¿verdad? Si la función es par, la otra mitad va a ser para arriba. Porque el eje Y sirve como un espejo de la función original. O sea, divide en dos partes iguales. Hay simetría. Pero si es impar, entonces hay simetría con respecto al origen y la gráfica sería así. Entonces, de esa manera podemos graficar sobre la mitad de la ¿cómo se llama? Del eje Y para acá. Y ya el eje Y para allá sería ya de utilizar el criterio de ser la función para impar. No sé si me explico. Bueno, el mínimo relativo. Bueno, sí, está bien. Vamos a ver. Eso es otro. Entonces venimos a graficar realmente, ¿no? Así que la vertical. La otra columna, la cinta vertical, horizontal, ya lo borré. Era cuánto? 1, 2, 3, 4. Tenemos asíntotas verticales, asíntota horizontal, este. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mínimo relativo? 9 medios, pero ocurría en el valor de 0. 9 medios sería 4.5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y por acá. Tercera. ¿Cómo creen que sería la gráfica aquí en medio? Este es el mínimo relativo. Es el mínimo relativo. En 4.5, o sea, 9 medios. ¿Cómo es la función de este menos 2 a 0? ¿Cómo es la función? Vean los cuadros de variación de la derivada. ¿Cómo es la función? Es decreciente, ¿verdad? Decreciente. Y este es un mínimo. Y este es asíntota vertical. Entonces, quiere decir que la gráfica tendría que venir aquí así. Este es asíntota vertical, tendría que venir así. Y aquí por arriba. Decreciente, ¿no? No sé si me explico. Y cóncava hacia arriba, ¿verdad? De menos 2 a 0. Cóncava hacia arriba.
Y si esta es una función par y este es un mínimo, ¿cómo tiene que ser acá? Si la función es par, entonces esto tendría que ir aquí así también. No sé si me explico. Y cóncavo hacia arriba, según los cuadros que están ahí. Y de acá para acá, de menos 2, de menos infinito a menos 2, ¿cómo es la función? ¿Dónde puede caer? Este es la asíntota vertical, horizontal, perdón, y este es la asíntota vertical. Y en este tramo, ¿cómo es? Veamos el cuadro de variación, ¿cómo es la función creciente? Perdón. Decreciente. Decreciente, ¿verdad? Entonces, habría que revisar dónde es, acá o acá. Acá o acá. Decreciente y además es cóncava hacia arriba. Si fuera cóncava hacia abajo, no sé cómo podría ser, no podría ser. Aquí sería cóncava hacia arriba, ¿verdad? Y sería creciente. Entonces tiene que ser acá. Y este es asíntota horizontal, entonces tendría que ser acá. Va decreciendo y cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? Y esta es la asíntota vertical. Y si la función es par, ¿dónde iría esta? La que le corresponde a esta. Si fuera impar, fuera aquí, ¿no? Porque había simetría con el eje, con el origen. Si fuera impar, ese sería acá. Pero como es par, ese tendría que ser de este lado. Y eso es más o menos un bosquejo de lo que es la gráfica de esa función. Entonces, teniendo en cuenta que la función es par, la concavidad es creciente, decreciente. Entonces, por eso que dice aquí que es decreciente desde menos infinito hasta cero es decreciente. Sí, aquí no es decreciente. Pero aquí como lo parte esta asíntota vertical, aquí también decrece. Y también decrece. Bien, ya más o menos, pues vamos a ver los ejemplos de optimización. Algún par de ejemplos, si les queda chance, de optimización. Es decir, se le llama problemas de aplicación de máximos y mínimos. Esas son las aplicaciones. Lo único que ya no son aplicaciones ya prácticamente, algunos son matemáticos, ¿verdad? Pero otros pueden ser de encontrar el máximo de una función de ganancia, por ejemplo, el mínimo de costos, el mínimo material a utilizar, o el máximo, bueno, de cualquier cosa, ¿no? El problema acá de lo de optimización es que no se tiene ni que una función. La función uno tiene que crearla, ¿no? Tiene que construir la función. Entonces, esa es la diferencia con los problemas estos, ¿no? Estos problemas ya están. Están dados. Mire, haga esto, grafíquelo. Ahí está la función. Entonces, aplico el criterio de la primera, segunda derivada para graficarla. Y para hallar el máximo y mínimo, puedo ocupar el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. Entonces, en otros problemas de aplicación de máximos y mínimos, que se llama también optimización, podemos aplicar, lo primero sería de leer bien el problema, y hay una variedad de problemas, ¿no? Hay una variedad de problemas de estos de aplicación de optimización. Entonces, lo primero sería leer bastante, varias veces, si es posible, el problema para ver qué es lo que nos están pidiendo. No trabajar de más también. Entonces, después, si es posible, hacer un diagrama para comprender mejor lo que nos están pidiendo. Hacer un diagrama, un dibujo, ¿verdad? De lo que nos piden. No siempre es necesario, ¿verdad? Pero la mayor parte de veces sí hay que hacer un esquema. Y una de las cosas principales es determinar cuál es la función a maximizar o cuál es la magnitud, ¿verdad? Por
ejemplo, si nos están diciendo, hablando de un área, de un terreno, por ejemplo, donde el terreno hay, ¿cómo se llama?, largo y ancho. Entonces, y está involucrada el área y quieren ver el área máxima, nos dan algunos detalles, ¿no? Ah, bueno, lo que quieren maximizar es el área, ese rectángulo. Entonces le ponemos letra a esa variable dependiente. Esa variable A va a depender del largo, del ancho del terreno. Pero entonces esa función A sería la que hay que maximizar o minimizar, digamos, en este caso sería, si me quieren el área máxima, pues esa variable A es la que hay que maximizar, es la función a maximizar y depende del largo y ancho. Pero solamente yo estoy utilizando funciones de dos variables nomás, una variable dependiente, mejor dicho, y una variable independiente. Nosotros trabajamos con X y Y, pero ya en estos problemas de aplicación, pues ya le tenemos que poner letras diferentes, o si se quiere, la misma X y Y, sea X el ancho, sea Y el largo. Entonces, es gusto del cliente, ¿eh? Entonces, ya una vez determinado cuál es la función a maximizar, o cuál es la variable dependiente a maximizar o a minimizar, entonces hay que ponerla en función solo de una variable. Por ejemplo, esa es, si yo le estoy hablando de área y depende del largo y el ancho, bueno, hay que hacerlo, ¿cómo se llama?, de reducir a una función de una sola variable independiente. Hay que deshacernos de uno de ellos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se llama?, se habla de una función primaria y una función secundaria o auxiliar, se le llama también, una ecuación auxiliar. Y esa ecuación auxiliar nos sirve para sustituirla en la función primaria y convertirla en una sola variable independiente. Y entonces si ya tengo una función con una sola variable, ya puedo aplicar lo que estamos viendo, ¿no? Hallar el máximo o el mínimo de esa función, depende de lo que nos pidan, ¿verdad?, el enunciado. Entonces, y bueno, como repito, es leerlo para ver qué es lo que me están preguntando. Por ejemplo, ahí vamos a ir en eso. Dice, un rectángulo, está en el proyecto, un rectángulo tiene 140 metros de perímetro. Entonces, lo que me preguntan es, ¿cuáles son las medidas de los lados? Que dan el área máxima. Entonces, digamos, lo complicadito de esto es de que si me piden, más que todo, la variedad de problemas que hay, ¿verdad? Aquí se trata de un área de un rectángulo. Bueno, hablan de perímetro, entonces son conceptos que hay que tenerlos siempre presentes, ¿no? ¿Qué es el perímetro de una figura? ¿Cuál es el área? Dependiendo de la figura, sigue la fórmula del área, ¿no? Entonces, si fuera un círculo, el área de un círculo, bueno, el área de un círculo que es igual. Entonces, eso es digamos, lo complicadito, que hay que tener en cuenta rápidamente esos conceptos, ¿no? Para que entendamos un poco mejor, dice que el rectángulo tiene 140 metros de perímetro. Entonces, si yo tengo un rectángulo, digamos que sea así,
Entonces, ahí hay la medida de los, ¿cómo se llama? La medida de los lados, pues, podríamos ponerle, si queremos, uno es X y otro es Y, o uno es L para largo y A para ancho, para que me guste, ¿no? Entonces, aquí le podemos poner largo y ancho, o X y Y, o Y y X, como se quiera, ¿no? Pero lo que se tiene es que el perímetro es que es la suma de los lados, ¿verdad? Externos, ahí, ¿no? El contorno, los lados del contorno, la suma de ellos sería, ¿cómo se llama? Es el perímetro. Pero podría ser pero hay una cosa, que ese perímetro es fijo. Va a ser 140 metros, siempre fijo. Eso implica que si yo tengo un rectángulo más de esa forma, donde este va a ser el L más angosto, y ya entonces, pero siempre todo va a medir. El perímetro siempre mediría 140 metros, eso es fijo. Lo que va a variar es cuál es el largo, cuál es el ancho. Podría ser más alargado o todavía más alargado así. Pero entonces, de acuerdo. Pero se mantiene fijo los 140 metros del perímetro. Entonces lo va variando el L, ¿cómo se llama? El A, o sea, el largo y el ancho van variando. Pues nos pidieron saber cuáles son las medidas de este L y de A, de tal manera, pero teniendo en cuenta que el perímetro vale 140 metros, pues teniendo en cuenta cuáles son las medidas de los lados para obtener un área máxima. Entonces, uno de estos rectángulos, de ahí podemos seguir, pero depende del tamaño, más alargado, más. Entonces, que el área sea el máximo. ¿Cómo construir ese rectángulo de tal manera que el área sea máxima? Entonces, le ponemos nombre a esas magnitudes, ¿no? Ya le pusimos al largo y al ancho, L al largo y A al ancho. Entonces, había que poner C al ancho. Área, si le ponemos A mayúscula, para no confundirlo con la minúscula, ¿ya? Área del rectángulo. En metros cuadrados sería, ¿verdad? En metros cuadrados. El área del rectángulo. Y ya le pusimos que L y A. Eso queda por defecto, ya L el largo del rectángulo. Y A, el ancho. En metros sería esto, ¿no? En metros. Y ahora ponemos ¿cómo se llama? La fórmula o la ecuación a maximizar, pero hay con dos variables. ¿Por qué? Vamos a poner que el área hay que decirla. Entonces le ponemos según las letras que hemos puesto acá. Como se dice, si aquí le ponemos X, aquí Y, aquí X y Y, entonces ponemos aquí la fórmula de área en términos de las letras que hemos puesto ahí. Entonces sería, ¿cómo es el área de ese rectángulo? Por L. Por L. De acuerdo. Esa sería, pero ahí tenemos el problema, que esta es la función que hay que encontrar el máximo de esta función. El problema es que esa área no depende solo de una letra, solo de una variable independiente, depende de dos. Depende, esta sería la función primaria, ¿verdad? Es la que vamos a optimizar, a encontrar su área máxima. Esa es la variable dependiente, pero depende de A y de L. Entonces, pero que no variable. Entonces lo que tenemos que hacer es desaparecer una de ellas. Desaparecer una de ellas. Entonces, podemos escoger desaparecer la A o la L. O sea, el ancho o el largo. Y para ello construimos lo que es la función, como se llama, la función auxiliar o secundaria. Como con lo otro que dice
Esto dice que fijo, que un rectángulo tiene 140 metros de perímetro. Entonces hay una variable P, y le vamos a poner que es el perímetro. ¿A qué es igual el perímetro? 2A por 2L. Perdón, 2A más 2L, pero este perímetro es fijo. 140 es igual a 2A más 2L. Y aquí se puede simplificar, ¿verdad? Que sería ¿cuánto? 70 igual a A más L. Entonces, aquí donde vemos, si queremos desaparecer la L en la ecuación primaria, para que solo quede en términos de A, entonces tenemos que despejar L de acá. L igual a 70 menos A. Entonces vamos a sustituir esa ecuación acá. En lugar de la L, 70 menos A. Pero si queremos desaparecer el ancho, entonces despejamos A, que sería 70 menos L, y la sustituimos aquí en lugar de A, y tendríamos la función primaria ya solo en términos de una sola variable. No sé si me he logrado entender. Se comprende. Entonces escojamos una de ellas, porque a nosotros nos interesa mucho, porque me dicen, ¿qué es lo que nos están preguntando? Las medidas de los lados del rectángulo, o sea, cuánto tiene que valer L y cuánto tiene que valer el ancho. No nos piden el área, no, el área máxima, no, nos piden solo, aquí vamos a la pregunta, ¿no? Nos piden solo cuánto vale A, cuánto vale L, y dan el área máxima. Bueno, entonces, no importa quién despejemos. Bueno, 70 menos A es igual a L. Entonces, esta es la ecuación auxiliar, ¿verdad? Bueno, esta es la ecuación auxiliar. Pero aquí ya está despejado otra una de las variables y es la que vamos a sustituir en la función primaria que tiene dos variables. Entonces, A es igual a A por N. En lugar de N, vamos a sustituirlo por 70 menos A. Entonces, A se mantiene y sería aquí 70 menos A. Esta es la ecuación ya primaria. Con una sola variable. Independiente. Ya bien puedo poner así, miren. Ya perfectamente puedo ponerlo así también. Que el área A en función de solo de A, minúscula. Como poníamos f de x, ¿verdad? F de x, bueno, aquí es f de A, pero f es el área. La función ahí es el área. Entonces, esta es la que vamos a encontrar su máximo o su mínimo. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar la primera derivada, ¿verdad? La primera derivada de esa función. Pero aquí tendría que efectuar la derivada de un producto, pero sale más fácil. 70 por A menos A cuadrado. Es decir, multiplicar este por este. Hacer la distribución y ahora derivo, ¿no? Es más fácil que trabajar la regla del producto para la derivada, ¿no? Entonces, la derivada de A, o sea, del área, ¿no? Es igual a 70 menos 2A. ¿Y cuál es el número crítico ahí? Estamos tratando de encontrar el número crítico, ¿no? O los números críticos de esta función para ver dónde ocurre máximo o mínimo. Entonces, sería 70 menos 2A igual a 0, ¿no? Por ahí el número crítico. ¿Y cuánto daría A? 70 medios. 35. 35, ¿no? Da 35. O sea que el número crítico es 35 metros, ¿verdad? Quiere decir que N, ¿cuánto tendría que valer?
Eso lo vemos después. Ese es el número crítico. Ahí puede ocurrir un máximo o un mínimo. Como no queremos graficar, no me interesa lo decreciente y decreciente, no que solo saber si aquí ocurre un máximo o un mínimo, entonces voy a aplicar el criterio de la segunda derivada para ver si ahí ocurre un máximo o un mínimo. ¿Y cómo es el criterio? El criterio de la segunda derivada es, digamos la segunda derivada, así, ¿verdad? Aquí teníamos la primera derivada, que es igual a 70 menos 2a. O sea, la primera derivada teníamos 70 menos 2a. Y la segunda derivada, ¿cómo es? Menos 2. Menos 2. Ya tenemos la segunda derivada. Lastimosamente nos da una constante, pero recordemos que puede ser cualquier función que nos da acá. Aquí nos da una función constante, que es menos 2. Ahora, el siguiente paso es sustituir. Recordemos que aquí lo podemos poner como así, ¿verdad? Esa es la segunda derivada. Entonces, hay que evaluar el número crítico, el 35, en la segunda derivada. O sea, aquí es. ¿Y cuánto da la segunda derivada evaluada en 35? ¿Cómo es? Menos 2. Nos da menos 2. Y esto es menor que 0. Si el número crítico evaluado en la segunda derivada nos da negativo, quiere decir que ahí ocurre un máximo de la función. Ahí ocurre el máximo de la función. Digo que lastimosamente porque no depende de eso, no hay por quién sustituir la cava, entonces como una función constante. Entonces, si esto nos llama, si eso es negativo al evaluar el número crítico en la segunda derivada, no es negativo, entonces aquí ocurre un máximo relativo. ¿Por qué es eso así? Parece que comentaba un poco eso la vez pasada, la clase anterior. Cuando la segunda derivada da negativa, quiere decir que la función original es ¿cómo? Cóncava hacia arriba. ¿Será cóncava hacia arriba o será cóncava hacia abajo? Cóncava hacia abajo. Es cóncava hacia abajo. Y el número crítico queda entonces por eso que es un máximo. El número crítico quedaría arriba. Entonces, el número crítico, entonces esto es ahí ocurre un máximo. Luego, x igual a 35, ocurre un máximo. Ahí sería. Pero como no están pidiendo el área máxima, no que las dimensiones que hacen que el área sea máxima, entonces una dimensión es x, era que era A, ¿verdad? A igual a 35. A igual a 35, entonces el ancho tiene que ser 35. ¿Cuánto tiene que valer el largo? Porque nos piden las dimensiones del rectángulo que dan el área máxima. O sea, las dimensiones son largo y ancho. Y tenemos entonces, como L era a que es igual a L por ahí lo teníamos despejado, que era a 70 menos A. L sería 70 menos 35. L es igual a 35. Ahí están las dimensiones de cómo se llama. O sea, para que dé el área máxima tiene que ser un cuadrado, ¿verdad? Porque el largo es igual al ancho. Entonces, para que sea un área máxima, tiene que ser un cuadrado. En otras palabras. Porque el largo es igual al ancho. ¿De acuerdo? Algo que se me olvidó analizar es el dominio de la función realmente, ¿no? Porque aquí cambia, ¿verdad? Ya en estas aplicaciones cambia en el sentido de que, vaya, esto es un polinomio.
A de A es 70 menos A menos A cuadrado. Este polinomio aparentemente, ¿cómo se llama? Es válido para cualquier número real, ¿verdad? Pero si A vale 0, por ejemplo, si estamos diciendo que el ancho vale 0, no puede ser, ¿verdad? Porque si el ancho vale 0, quiere decir que no hay ningún rectángulo. No puede una dimensión de este ser 0. Tampoco puede ser un valor negativo. Un valor negativo. ¿Verdad? Entonces, realmente, ¿cuál es el dominio de la función realmente esta de la función? El área. Recordemos, el área es igual a A por 70 menos A. Este A tiene que ser positivo y este también tiene que ser positivo. Tanto A y L tiene que ser positivo. No 0, ¿verdad? No tiene que ser 0. Y para que esto sea positivo, si es, por ejemplo, A es mayor de 70, si es 70 daría 0, ¿verdad? No sé si me explico. Si A vale 70, tampoco puede ser, ¿verdad? Tiene que ser menos de 70. Entonces el dominio realmente de esta función sería desde 0, pero sin incluirlo, hasta 70. Para que me dé siempre positivo el área. El área no puede ser negativa. El área no puede ser negativa. Entonces son cosas que hay que analizar, ¿verdad? El área o el ancho no puede ser 0, no. Porque si una de ellas vale 0, entonces no, ¿cómo se llama? No habría rectángulo. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, el diagrama a veces se puede hacer, a veces no. A veces incluso la ecuación auxiliar, a veces es tan obvio la cosa que lo que uno está haciendo de que esa ecuación auxiliar a veces no se necesita. Y una sola vez lo plantea, ¿cómo se llama? De una vez plantea la ecuación primaria ya con una sola variable. Como es el caso del problema que sigue ahí en el proyecto, que es, ¿cómo se llama? Se trata de... Dice, el ejemplo dice, bueno, con eso, como repito, hay una variedad de ejercicios, ¿cómo se llama? Que es imposible ponerse a hacer uno de cada uno, ¿verdad? Sino que ahí en términos generales, pero el proceso es el mismo. El proceso es el mismo para todos, digamos. ¿Qué es lo complicado? Crear la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Ya con una sola variable que se va a optimizar, es decir, a la que se vamos a encontrar su máximo o su mínimo. Y de ahí el proceso es lo mismo. Ya teniendo la función creada con una sola variable, la derivo, encuentro los números críticos. Luego de encontrar los números críticos, como no quiero graficar, porque simplemente ni saber si es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, entonces ni creciente ni decreciente, no que saber si ocurre un máximo o un mínimo, entonces mejor aplico el criterio de la segunda derivada. Entonces, teniendo eso, yo aplico, encuentro la segunda derivada de la función original y luego los números críticos que me dan, que resultan, lo evalúo o los evalúo en la función, ¿cómo se llama?, en la segunda derivada. Y si al evaluar un número crítico en la segunda derivada, ese valor nos da un positivo, entonces ahí ocurre en ese valor crítico ocurre un mínimo relativo. Porque la gráfica sería cóncava hacia arriba, entonces el mínimo está abajo, ¿verdad? Un mínimo relativo. Y si nos da negativa la segunda derivada en un número crítico, entonces la función, perdón, ¿cómo se llama? Ahí ocurre tiene un máximo relativo. ¿De acuerdo? Entonces el proceso es lo mismo. Siempre es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que cuesta? Construir la función. Ponerle nombre a las variables, ¿verdad? Para construir la función. Saber qué fórmula vamos a utilizar, volumen, área, de qué. Entonces hay una variedad de ejercicios. Por ejemplo, en este caso, un ejercicio muy especial, es decir, se dispone de una, están en el
también el folleto, ¿no? Se dispone de una cartulina cuadrada del lado A. Ya me dan la longitud. Se dispone de una carátula. De una cartulina, cartulina del lado A. Ese lado es fijo, ¿verdad? Una constante. Ya me están dando, mire, ese cuadrado, esa cartulina cuadrada va a tener, es cuadrada, ¿verdad? Una cartulina cuadrada. Del lado A. Es cuadrada y media, o sea, largo y ancho es lo mismo. Entonces, eso es fijo, ¿verdad? Vamos a ver. O sea, es una constante. Y se quiere hacer una caja sin tapadera. Otra cosa importante. Se quiere construir una caja sin tapadera. Cortando cuadrados iguales en las esquinas. Y doblando sus lados. ¿Cuál debe ser la longitud del lado del cuadrado que se corta? Depende de la pregunta. ¿Cuál debe ser la longitud del lado del cuadrado que se corta para que el volumen de la caja sea máximo? Entonces tenemos un cuadrado, digamos que ese sea cuadrado. ¿Cuánto mide cada lado? O sea, todo esto mide A, ¿no? Y lo que se va a hacer es cortar cuadrados en las esquinas. Cuadrados iguales, por supuesto, que se llama. Y luego, pues, todo se van a doblar. O sea, que esto va a desaparecer esto. Y con eso se va a construir la caja. Doblando todo eso ya se construye la caja, doblando esos, despreciando estos pedazos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? ¿O cuál es la dimensión? ¿O cuál es el, cómo se llama? Esto tiene un valor de lado. Esto tiene un cuadrado que se va a cortar, pero ¿cuánto se va a cortar? Un cuadrado igual. Vengo y le tengo que poner nombre también a esto, que van a ser iguales, son todos iguales. Entonces, ahí esto le pone que esto es X, ¿no? X por cada lado, ¿no? Todo cuadrado, ¿no? Todo es X. Puede ponérsele cualquier letra, ¿no? Todo va a valer X. ¿Qué sería cada uno de estos, no? ¿Qué sería este? Sería Esto va a quedar como la base, va a quedar la base de la caja, ¿verdad o no? Va a quedar la base de la caja. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es cuánto mide estos lados, porque son cuadrados. Va a ser cuadrado también. Entonces, ¿cuánto mide este? Si este mide, todo mide A.
Entonces, esto, porque esto va a ser la base de la caja, ¿no? Esta distancia acá es la base de la caja. Entonces, ¿cuánto mide esta longitud? Si todo mide A, y esto mide X, y esto mide X. A todo, y X, y X. Entonces, ¿cuánto mediría eso? ¿Qué sería? Realmente sería el lado, o la base de la caja, pues la base de los lados de la caja. Entonces, si todo mide A, y le resto X, y otro X, me queda esta longitud. O sea, que el valor de A le voy a restar ¿cuánto? 2 veces X. Y me quedaría esta distancia de acá. A menos 2 veces X es esta. Sería lo mismo acá, ¿no? A menos 2 veces X. Todo esto me dirían 2. Este tramo de acá, este sería A, es todo, restándole X y otra X. Este de acá es todo A, restándole X de acá y X de acá. Entonces sería A menos 2X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería el volumen de esa caja? Directamente vamos a ir, porque el volumen es el que queremos encontrar que sea máximo. Entonces, ¿cómo sería el volumen de esa caja? Recordemos que en una caja, el volumen es largo por ancho y por altura, ¿no? El volumen. Pero en este caso, el largo de la caja, el ancho de la caja es el mismo. ¿Cuánto sería? A menos 2X por A menos 2X. Eso me daría el área de la caja, ¿no? El área de la base de la caja. Multiplicar esto por esto. Me da esto. ¿Qué faltaría? La altura. O sea, nos queda la base cuadrada. La base de la caja cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que faltaría aquí? La altura. ¿Cuánto sería la altura? La altura de la caja. X. X. Y esa altura de la caja va a quedar X. Ya con esto, ya la hice. Si esto está bueno, ya lo demás. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar la primera derivada. ¿Sí? Para allá los números críticos. Ahí me puede salir un polinomio, ¿no? Me sale un polinomio. Y en lugar de derivar con un producto triple, mejor puedo hacer esto, ¿no? Y esto es lo mismo que poner A menos 2X al cuadrado por X. Y aquí aplico que, en lugar de estar multiplicando A por menos 2X, aplico el binomio, ¿no? El cuadrado del binomio. O el binomio al cuadrado. El cuadrado de la primera cantidad a cuadrado menos el doble producto de la primera cantidad que es A por la segunda cantidad sería 4AX más el cuadrado de la segunda cantidad sería 4X cuadrado multiplicado por X. Este es el volumen, ¿no? Vean, es el volumen de la ¿cómo se llama? De la caja. Y si no lo puse, vean el volumen de la caja. Entonces, ahora sería A cuadrado por X, ¿qué? Por X, ¿no? Menos 4A X cuadrado más 4X cubo. ¿Vean si no me equivoco? Ya tengo el volumen como un polinomio. Recordando de que A es constante, ¿verdad? A es fijo. A es fijo, es una constante. No nos preocupemos por eso. Es una constante. Si nos habían dado, mire, el ancho de la caja, o perdón, el largo de la cartulina cuadrada, mire, 10, pues aquí sería 100, ¿verdad? 40, es lo mismo, ¿no? Una constante. Entonces no nos preocupemos por eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar eso, ¿ya? El siguiente paso, ya teniendo construida la función sobre el término de una variable, insisto, una variable es fijo, ese valor de A es la longitud fija de la cartulina cuadrada, del pedazo de cartulina, el trozo de cartulina, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Determinar los números críticos.
Pero también analicemos otra cosa importante antes. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Esto nos ayuda también. ¿Cuál es el dominio de la función P, del volumen? Nos puede ayudar. ¿Cuál es el dominio? Podrá ser el valor de X cualquier número real. Tienen que ser positivos. Tiene que ser positivo. Esto tiene que ser positivo, esto tiene que ser positivo y esto es positivo para que todo eso. Entonces, y no pueden ser cero tampoco, ¿verdad? Porque si no, no hay caja. Entonces, bueno, es este mismo, ¿no? Entonces vemos de que para que esto sea ¿cómo tendría que ser esto? Para que sea positivo siempre. Cuando esto vale A sobre 2, esto daría 0. Entonces tiene que estar entre 0 y A sobre 2. Sin tomar en cuenta la sobre 2. ¿Qué significa la sobre 2? Tendría que ser como que doblamos a la mitad, cabal, ¿verdad? No puede ser que aquí cortemos cuadrados aquí. No, tampoco va a haber caja, no sé si me explico. No podemos cortarlo a la mitad. Podemos llegar tan cerca como que vamos a A sobre 2. Pero no mayor de eso. Si es mayor de A sobre 2, aquí este A menos 2 sería negativo. Si negativo, pues no queremos aquí tampoco unos negativos. Entonces tiene que estar entre A sobre 2. Perdón, de 0 y A sobre 2. No puede ser aquí como se llama ni 0 ni A sobre 2, pero puede ser cualquier valor. Sería, ¿verdad? Entre 0 y A sobre 2. Repito, A sobre 2 sería como que a la mitad lo partamos, ¿vale? No puede suceder. No puede suceder. No debe ser. No puede suceder. Entonces ese sería el dominio. Entonces ya lo que tenemos que hacer ahora es derivar, encontrar los números críticos. ¿Cómo sería la derivada? Dividimos rápidamente. A cuadrado, ¿verdad? Porque es una constante, ¿no? Aquí sería menos cuánto? 8A. Y esto es lo que hay que igualar a 0. Para allá los números críticos, menos 8AX más 12X cuadrado igual. Entonces, allí tenemos que recordarlo, diciendo que A es una constante. Ordenándolo de otra forma sería 12x cuadrado menos 8ax más a cuadrado, ¿verdad? Entonces hay que hallar los números críticos, los valores que hacen 0 acá. ¿Y esto cómo se puede hacer? Factorizando, ¿verdad? Factorizando. O con la fórmula cuadrática, siempre insistiendo que tomando en cuenta de que A es un valor constante. O sea, A es constante, es un valor fijo, ¿verdad? Vamos a resolver para X. Bueno, yo creo que con eso ya, aquí se puede hacer por el método de las tijeras, por el método que está en Baldor, para resolver ¿cómo se llama? Para factorizar ahí, ¿no? Y ahí les van a salir dos números críticos que salen, ¿no? Pero les va a salir uno que es A sobre 2 y el otro es, parece que A sobre 6, si me equivoco. Pero A sobre 2 no puede ser. A sobre 2 haría 0, la segunda derivada, perdón, la primera derivada, pero, ¿cómo se llama? Pero no, ya vimos que el dominio no puede ser A sobre 2, no tiene el dominio pues, de la función. No puede ser número crítico. Bien.